El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Buenos días a todos, buenas tardes desde donde nos estén escuchando. Esto es El Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy investigador de la Fundación Libertad en Argentina y también profesor de Ciencia Política en la Universidad del SEMA en Buenos Aires. Nos acompañan hoy Ian Vázquez, que es vicepresidente de Estudios Internacionales del Instituto Cato desde Washington, y también Gabriela Calderón de Burgos, que es Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato también, pero nos acompaña desde Guayaquil, Ecuador. Y está también con nosotros hoy una persona muy especial por todo lo que significa para nosotros y por todo lo que ha vivido en el último tiempo, que es Pedro Urruchurtu, que es coordinador de Relaciones Internacionales de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, así como del partido 20 Venezuela, y que además es un rehén rescatado de la Embajada de Argentina en Caracas recientemente, que estuvo un tiempo bajo la protección de la propia Argentina y luego del Brasil, después de que el régimen de Maduro obligó a los diplomáticos argentinos a salir del país. Bienvenido, Pedro, es un gusto que puedas estar acá con nosotros, que finalmente estés en libertad, además, ¿no? Y queremos saber, bueno, primero, en primer lugar, antes de hablar de Venezuela, que es el tema que más nos preocupa en la región, sobre todo en América del Sur, si nos podés contar, ¿no? Lo que sea que nos puedas contar sobre cómo fue la experiencia de ser rehén de la dictadura, digamos, durante más de un año, ¿no? En la Embajada Argentina. Como decíamos, primero bajo la custodia argentina y luego la custodia de Brasil. Bueno, en primer lugar, gracias, agradecido con la invitación. Me honra mucho estar aquí en este espacio, además de una institución tan importante que respeto y admiro como es el Cato, y por supuesto con Ian, con Gabriel y contigo, Marcos. Gracias por invitarme. Todavía procesando, ¿no? Lo que ha sido toda esta etapa tan compleja. Yo digamos que lo divido en dos momentos, ¿no? El momento del cautiverio propiamente, que fueron 14 meses, más de 400 días con todo lo que eso significa. Y bueno, y luego, por supuesto, la operación de rescate y nuestra posterior libertad. Por supuesto, han sido unos días muy intensos y uno, digamos que en este momento está en la fase de procesar y sanar, ¿no? Porque hay toda una parte, una dimensión emocional, psicológica, física que hay que atender y que va en simultánea con la lucha, porque nosotros, lejos de rendirnos o lejos de salir de Venezuela para quedarnos de brazos cruzados, ya de una vez asumimos rápidamente nuestras tareas, pero claro, evidentemente de forma progresiva. Y, y nada, relatar lo que denunciamos durante más de 400 días, ¿no? Lo que fue yo le he llamado presión diplomática, que es un término que para algunos es fuerte, pero que al final resume exactamente lo que vivimos. Es decir, fue una sede diplomática convertida en cárcel frente a los ojos del mundo, contraviniendo todo concepto o principio del derecho internacional en materia de asilo diplomático, incluyendo la propia Convención de Asilo, Convención de Caracas, que es paradójico que la Convención de Caracas haya sido destruida en Caracas por el régimen de Venezuela. Y bueno, a lo largo de ese proceso, pues varios episodios de asedio, falta de servicios básicos, agua, electricidad. El último periodo, el último tramo de esa experiencia fueron 5 meses sin electricidad. Dependíamos de un pequeño ventilador con panel solar, que era lo que nos permitía cargar los teléfonos en las mañanas un rato cada uno, sin agua, dependiendo del agua de la piscina, recibiendo cada 10 días 3 minutos de agua de la calle, impedimento de acceso de medicamentos, no teníamos refrigerador, entonces tocaba comprar cada ciertos días, 3, 4 días, bolsas de hielo, si permitían que entraran. Yo ahí siempre pongo la experiencia de cuando llegaban las bolsas de hielo, la policía política que estaba fuera de la embajada tomaba las bolsas y las ponía a derretir al sol, para que solamente entrara la mitad de la bolsa del hielo y no la bolsa completa. Es decir, forma parte de todo un juego de tortura psicológica y todo esto, insisto, en una sede diplomática, que lo hace particularmente más complejo porque yo siempre he dicho que nuestra situación era una especie de limbo o zona gris, porque para la mayoría de la gente estar en una embajada significa protección, significa estar cómodo, y en nuestro caso era todo lo contrario, era una constante amenaza a nuestra vida y a nuestra integridad, pero tampoco éramos asilados formalmente porque no se estaba respetando el derecho de asilo. Entonces no éramos ni presos ni asilados, estábamos en una zona gris donde además
nosotros teníamos que valernos por nosotros mismos, porque incluso una prisión es el Estado el que se hace cargo, así sea en las peores condiciones, de lo que pase en ese recinto. Pero en nuestro caso, si no era por nosotros mismos, pues probablemente otro será la historia, ¿no? Y bueno, al final es una historia de resistencia y con esto cierro esta introducción sobre lo que vivimos. Para nosotros resistir fue una decisión. Tampoco es que había muchas opciones. El régimen buscaba quebrarnos, buscaba que nos entregáramos, buscaba que el asedio terminara por hacernos salir por esa puerta y entregarnos, y nosotros decidimos lo opuesto, que fue resistir hasta encontrar una solución que, bueno, terminó siendo este escape. Pedro, y entiendo que no nos puedas dar, por supuesto, detalles, ¿no? de la operación de rescate, digamos, pero ¿por qué estás ahora en Estados Unidos? ¿Por qué ahí y no en otro lado? Bueno, aquí hubo una operación precisa, como lo definió el secretario de Estado Marco Rubio. Hubo la participación de, por supuesto, la administración, esta actual la administración de los Estados Unidos, otros actores de la región, incluyendo, por supuesto, Argentina, como país anfitrión nuestro durante los meses de asilo. Y bueno, involucró mucha gente y una logística importante, cuyos detalles se podrán saber, estoy seguro, en un futuro no tan lejano. Pero lo que te puedo decir es que fue desafiando la vigilancia que teníamos, que era extrema. Y zafarnos de allí, evidentemente, fue muy complejo, fue muy difícil. No olvidemos que además a un lado teníamos a la Embajada de Rusia, al otro lado teníamos a una casa tomada por la policía política y grupos comando élite que apuntaban con armas permanentemente. En la parte inferior teníamos a la Embajada de Corea del Norte, siendo Venezuela uno de los pocos países que tiene relaciones con Corea del Norte a nivel de embajada. 8 alcabalas, puntos de seguridad de control en los alrededores de la residencia. Entonces, bueno, parte de lo que el régimen no se explica es cómo lo logramos, pero lo logramos. Y adicionalmente, por eso ellos han buscado vender la idea de que hubo una negociación o que hubo algo por el estilo, o incluso llegaron a insinuar que nos abrieron la puerta para que saliéramos caminando por la puerta. Pero bueno, la realidad es que ellos se enteraron días después de nuestra salida. Y bueno, fue un factor sorpresa clave, como todo lo que ha sido, digamos, si uno revisa los hitos en los cuales el régimen ha salido debilitado en tiempos recientes, todos tienen como factor común el factor sorpresa. Y la operación Guacamaya, como le hemos llamado a esta escape nuestro, tuvo un componente importante de factor sorpresa. Pedro, y más allá de, bueno, de la operación de tu rescate en particular y de los otros rehenes en la Embajada Argentina, ¿cómo sigue tu trabajo ahora? ¿Cómo sigue el trabajo de Vente Venezuela? Quizás si podés comentarnos un poco para el resto de la audiencia latinoamericana o hispanoamericana, ¿en qué está Venezuela ahora? ¿Cuál es el estado, la situación política en este momento en el que, bueno, el régimen de Maduro sigue ahí, ¿no? Y yo preguntaría también cuál ha sido el impacto del escape Mm, de ustedes en mm. Venezuela, ¿no? El mismo acto de escaparse. Sí, yo creo que quizás puedo empezar por lo último, Ian. Yo creo que el gran impacto y valor que tuvo esta operación tiene que ver con demostrar que el régimen es derrotable, que el régimen no es monolítico ni fuerte como se hace ver, que siempre hay grietas, que siempre hay maneras de desafiarlo y de derrotarle, a pesar del control abusivo y excesivo que ejercen contra la ciudadanía. Y la historia está llena de esos ejemplos. Regímenes autoritarios, por algún lado, siempre tienen alguna vía de escape, esa es la realidad. Siempre hay alguna grieta. Nunca son monolíticamente estables a lo largo del tiempo y se debilitan porque además es un régimen profundamente corrupto, un régimen con dinámicas criminales donde hay mafias que se equilibran entre sí el poder. Y bueno, hay juegos de poder internamente entre ellos. Entonces, para ellos, evidentemente, fue una demostración de vulnerabilidad importantísima frente a los ojos de su propia gente y a los ojos del mundo. Por eso es que ellos inmediatamente buscan vender la idea de la negociación, porque es la única manera de poder decirle a su gente, bueno, ¿cómo es que esta gente se fue, no? Bueno, es que nosotros los dejamos ir, eso es lo que ellos pretenden decir. Pero todos sabemos que un régimen que se vale de la propaganda y que se vale de mentir permanentemente, hubiera utilizado la negociación si hubiera existido con imágenes, con audios, con videos, con todo lo que hubieran tenido a su disposición para humillarnos y para demostrar que hubiéramos salido por una vía negociada. Y eso no ocurrió porque simplemente no tienen cómo hacerlo. No hay pruebas porque no existen. Entonces, luego pasaron a decir que es que habían abierto la puerta, pero claro,
jamás hubieran abierto la puerta sin una cámara que estuviera grabándonos si hubiéramos salido por la puerta, cosa que tampoco existe. Y eso además, digamos, si luego ellos estaban buscando los videos de seguridad en todas partes, en los alrededores de las residencias, porque precisamente no se esperaban que nos íbamos a escapar, ni siquiera supieron por dónde fue. Entonces, creo que es una enorme vulnerabilidad para ellos. Eso también los ha hecho más peligrosos. Esa es la otra razón por la cual se cae la supuesta versión de la negociación, y es que después de nuestro escape procedieron a allanar las casas de familias y nuestras propias casas directamente. Fueron contra ellas, entraron, en fin. Es decir, la respuesta completamente opuesta a alguien que se supone que negocia garantías. Entonces, nada, yo creo que esto fue un proceso muy, muy duro para ellos, porque además le dan el corazón en la línea de flotación del aparato represivo, que al final es lo que sostiene hoy al régimen. Y eso lo voy conectando entonces con la pregunta que hacía Marcos. Venezuela evidentemente debe estar en una situación muy compleja. Estamos viviendo, mientras hablamos, probablemente la represión más feroz que hemos vivido en 26 años de régimen. Todo el mundo ya denuncia y habla abiertamente de que en Venezuela hoy lo que existe es terrorismo de Estado. El aparato represivo es lo que sostiene hoy al régimen, no tienen otra cosa, no tiene apoyo popular, no tiene dinero, solo el dinero que le entra es para reprimir fundamentalmente. Entonces, estamos frente a esa, porque antes, y ustedes lo sabrán perfectamente, históricamente el chavismo siempre fue muy hábil para utilizar capas para adornarse a sí mismo y venderse como más democrático, venderse como abierto al diálogo, a la negociación, una democracia semiperfecta. Todas esas capas se han caído. Y hoy queda la de la represión, que es el corazón y el núcleo central, que se agrupa, por supuesto, a actividades criminales, el crimen internacional organizado, que bueno, es de lo que forman parte, ¿no? Eh, y bueno, nuestro trabajo al final tiene que ver con eso, Marcos. Nosotros salimos de esa embajada muy conscientes del reto que tenemos por delante. Eh, Nosotros salimos, pero quedan más de 1.000 presos políticos secuestrados en Venezuela, un país donde opera la diplomacia de rehenes y donde opera la política de rehenes. Y nosotros sentimos un enorme compromiso y responsabilidad con ellos, con cada uno de esos rehenes, tanto los venezolanos como los más de 70 ciudadanos extranjeros que hoy están en manos del régimen de más de 25 países en Venezuela secuestrados, porque al final Venezuela es un país secuestrado. Y nosotros tenemos que procurar hacer todo lo que está a nuestro alcance para liberarlo, y creo que tenemos una enorme oportunidad, y yo por eso he dicho que esta libertad nuestra, primero, no es un regalo, es un compromiso, y en segundo lugar, no es plena, porque solo será plena cuando Venezuela sea libre. Pedro, yo te quería preguntar si nos puedes contar, bueno, yo no he pisado Venezuela desde 2009. Asumo por lo que empiezas a contar que es una realidad totalmente distinta del régimen que había en esa época. Ya en esa época Venezuela era conocida pues, por el caso de RCTV, por limitaciones a la libertad de expresión. Yo me imagino que eso ha empeorado muchísimo. No sé si nos puedes comentar un poco cuáles son las restricciones de comunicación a las que se enfrentan los venezolanos de a pie hoy en día. Son muchísimas, Gabriela, muchísimas restricciones. Hoy en Venezuela no hay ningún medio impreso, por ejemplo. No existe prensa impresa en Venezuela hoy. Eso es gravísimo porque lo poco que existe, digamos, que se imprime es panfletario. Los medios digitales están en su gran mayoría censurados, y aquellos que pueden operar de alguna manera, o sitios que son más independientes, solo lo hacen primero sus periodistas y dueños que están fuera de Venezuela, en su mayoría, y los que están en Venezuela pues bajo profundas amenazas. Y en segundo lugar, son sitios web que están bloqueados por los servidores del régimen. Por lo tanto, la única manera de ingresar es a través de VPN o algún mecanismo que permita esa fachada de cambio de IP para poder ingresar e informarse. Adicionalmente, se han detectado, y hay una página que está permanentemente monitoreando estas caídas y bloqueos de sitios web. También se han bloqueado aplicaciones en determinado momento. Se ha bloqueado Telegram, se ha bloqueado X, se ha bloqueado Instagram. Ellos han ido jugando un poco con esto, TikTok de igual manera. Digamos que es muy, muy complejo el tema del acceso a la información. Adicionalmente, hay un número importantísimo de periodistas hoy detenidos y amenazados, desde luego los que no están detenidos por hacer su trabajo. Em, Así que definitivamente, si algo ha atacado el régimen, y lo ha entendido perfectamente desde el primer día, es a la prensa libre.
y eso también ha incidido en que tengan un importante aparato de propaganda y desinformación. El aparato de propaganda se ha visto afectado recientemente porque bueno, por mucho que ellos insistan en la propaganda, la gente está muy firme y sabe ya lo que está enfrentando y la gente no les cree nada, pero sí están obviamente perfeccionando sus mecanismos de desinformación a través de la cooperación con Rusia y con otros países, además de, por supuesto, la presencia de China y otros actores que juegan esto en la censura y en el control de la información. Entonces, es complejo porque Venezuela se ha ido aliando progresivamente a estos actores que claramente son anti-libertad en general y bueno, se han perfeccionado. Al final los regímenes también se perfeccionan y eso es parte de lo que hemos visto con el caso venezolano. Pedro, ¿nos podés contar un poco más para la audiencia que quizás no lo sepa? Con Pedro y otros autores escribimos un libro hace unos años llamado China en América Latina, la otra cara de la moneda, donde vos describías en el artículo que te tocó escribir la tecnología, ¿no?, de vigilancia que China había estado, digamos, dando al régimen venezolano y que digamos, bueno, empeoraba la vigilancia, ¿no?, que tenía el régimen, la dictadura, por sobre los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Podés hablarnos sobre el caso chino, pero también sobre qué es lo que están haciendo Rusia, Irán y otros actores anti-libertad, como bien decías, en Venezuela en este momento? Sí, hay una estrecha cooperación y esa estrecha cooperación tiene varios elementos. En el caso de la vigilancia y donde China tiene un rol clave, no es un secreto, el propio régimen ha dicho que admira el sistema de puntuación social que utiliza China hacia sus ciudadanos con respecto al tema de la buena conducta y de la aplicación a determinados servicios en función de su comportamiento ciudadano. De igual manera, muchas aplicaciones, hoy todo se maneja en Venezuela a través de un código QR y de herramientas y aplicaciones que están fundamentalmente asesoradas y desarrolladas por empresas o actores chinos que están muy vinculados a este tema. La compra de equipos de vigilancia, cámaras, reconocimiento facial, reconocimiento de huellas, todo ese ecosistema cada vez más presente en aeropuertos, peajes, cámaras de vigilancia en las calles. Entonces, hay un perfeccionamiento también de la relación desde el punto de vista tecnológico con China. En el caso de Rusia, por supuesto, tiene que ver mucho con el espionaje y con digamos, la interferencia en todos los esquemas de comunicación, en particular, desde luego, con la oposición, es decir, la vigilancia extrema a la oposición y obviamente cooperación en términos militares. Y en el caso de Irán, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con el tema militar y desde luego la presencia de actores y de entrenamiento en el territorio de grupos vinculados a Hezbollah y a Hamas y a otros grupos, ¿no? Entonces, en general estamos viendo una relación muy estrecha con estos actores. En el caso chino, además, China ha tomado un control importante de la principal empresa de telecomunicaciones en Venezuela, lo cual entre eso y la cooperación rusa ya más o menos puedes entender hacia dónde va esto. E incluso hay muchos elementos de presión hacia las empresas telefónicas en Venezuela para que brinden información sobre los clientes y faciliten el espionaje. De hecho, hay un caso emblemático que es escandaloso, que es el caso de Movistar, donde se filtró que un número importante, millones de líneas fueron vigiladas con permiso de Movistar por parte del régimen. ¿Qué Pedro, papel, puedo hacer no, una pregunta? Dentro de todo esto, qué papel ahora está jugando Cuba en Venezuela? Sabemos que tienen una larga relación, pero ha evolucionado, por supuesto, durante los años. ¿Qué papel está jugando Cuba ahora? Cuba tiene una habilidad para transformarse, mimetizarse y seguir viviendo de estos regímenes y estos sistemas, ¿no? Obviamente la cooperación con Cuba es fundamentalmente de sostenimiento de la revolución castrista, el régimen castrista, producto del petróleo venezolano y financiamiento, es decir, Venezuela sigue siendo uno de los principales fuentes de financiamiento del régimen castrista. Y obviamente también hay muchísima asesoría en materia de inteligencia y acompañamiento político, es decir, las altas figuras del régimen castrista cubano viajan mucho a Venezuela y sobre todo funcionarios del régimen venezolano se la pasan en La Habana recibiendo asesoría, intercambio de información y evidentemente lo que ellos han llamado el mando compartido, ¿no? Hay ciertos puestos de mando compartido
en determinadas áreas que fundamentalmente tienen que ver con persecución política a la oposición, vigilancia, inteligencia y obviamente control político. Es vergonzoso, pero es así. Hoy el régimen castrista sigue teniendo una importante incidencia en la política venezolana y son parte, uno podría decir que son parte del régimen en su funcionamiento. Yo tengo una pregunta sobre cómo está la situación de la inflación y cómo está el tema de los dólares. Yo recuerdo que había un momento un grave problema de escasez y mucha penalización de la utilización de los dólares y que luego eso fue como que resuelto de cierta manera haciéndose de la vista gorda al uso de los dólares. Pero ¿cómo está eso ahora? Bueno, Venezuela evidentemente es una economía atípica, es una economía que además tiene un fuerte componente criminal y el régimen lo ha usado efectivamente para lavar dinero y para inyectar dinero criminal a la economía como forma de su propia dinámica de soborno, corrupción y una dinámica bastante perversa. Y como dices tú, eso ha permitido que ellos en ciertos ámbitos sean flexibles desde el punto de vista del uso del dólar. El uso del dólar, además, en Venezuela, el punto de quiebre, digamos, que hace que el dólar se convierta en una moneda referencial y deje de ser castigada, fue el apagón del año 2019. Ese apagón que existió, que fue casi 2 semanas, que el país estuvo a oscuras, obligó a que la gente sacara sus dólares ahorrados en efectivo porque no había banca. Y lo único que podía usar la gente para pagar en los supermercados o en los establecimientos comerciales eran los dólares. Y eso empezó a inyectar poco a poco una especie de orden espontáneo allí con la gente sacando sus dólares para poder consumir. Empezó a generar una dinámica que el régimen claramente entendió que le podía ser funcional y por eso es que el dólar se convirtió poco a poco en una moneda, pues ahora todo está no se usa el símbolo de dólar, pero se usa el símbolo o las siglas REF como de referencia, que es equivalente a decir el símbolo de dólar. Entonces, cuando uno va a un supermercado, está el precio en bolívares y el precio en ref. Pero hemos visto recientemente algunos temas que son relevantes. Es decir, el régimen había controlado por intermedio de la inyección de dólares a la economía, había logrado reducir la brecha entre el dólar paralelo, el dólar negro, digamos, y el dólar oficial. Eso lo había mantenido de manera importante. Eso ya empezó a cambiar nuevamente a partir de la inestabilidad política y la incertidumbre que hay en el país. Hoy la brecha se vuelve a extender, ya es una brecha importante. ¿Y qué hizo el régimen? Lo típico que hacen este tipo de regímenes. Agarró y metió preso al dueño de la página que ponía la referencia del mercado negro y penalizó el uso del índice del mercado negro y prohibió que se hable del índice del mercado negro y ahora solo se puede hablar del dólar oficial y ese es el precio, el único precio posible. Evidentemente, todos sabemos que eso no funciona, que no sirve para nada y que la gente igual está transando a otro valor, solo que ahora no lo dicen públicamente en las redes sociales y todo lo demás. Ahí ya, ayer hemos empezado a ver señales preocupantes. El régimen, y aquí podemos entrar en el debate sobre si las sanciones funcionan o no. Lo cierto es que las sanciones obligaron al régimen, de alguna manera, por su propia dinámica depredadora, a abrir la llegada de productos y de servicios al país con cierta liberalización, entre comillas. Así que las sanciones tuvieron un impacto positivo en ese sentido, porque gracias a las sanciones en Venezuela empezó a llegar medicamentos, alimentos, etcétera, porque el propio régimen tuvo que abrir el compás para poder mantener su dinámica económica y depredadora. Ahora, con todo lo que estamos viendo con la economía, con un régimen cada vez más corrupto, con un régimen que además está quebrado y que además está dejando de recibir ingresos por concepto de petróleo luego de la licencia de Chevron que expiró, que era muy importante para el régimen. Ya ayer Maduro vuelve a amenazar con un esquema de precios justos y de control de la economía. Entonces, probablemente el país va a empezar a retroceder a una dinámica de mucha más inflación, control económico, porque bueno, el régimen necesita reprimir por medio de la economía como lo hizo hace algunos años y es lo que les queda para seguir sembrando el miedo. Y eso lo conecto, Gabriela, con lo que nosotros hemos dicho de la importancia de que hoy parte de la presión política que el régimen debe recibir tiene que ver con cortar sus fuentes de financiamiento que le permitan reprimir. Y eso es parte de lo que hemos trazado en la estrategia, porque mientras el régimen siga recibiendo dinero, ese dinero no va a ser usado para el bienestar de los venezolanos. 26 años nos han demostrado que no se usa para eso. Se usa para reprimir y para ellos enriquecerse.
Ahora, bueno, Marcos tiene una pregunta desde hace rato, me parece. Sí, no, es una repregunta ahora sobre la cuestión de las sanciones, porque en definitiva, si las sanciones han obligado al gobierno a abrirse, y bueno, y entonces dirigidamente liberalizar, entre comillas, ¿no? La economía, ¿eso es bueno o en realidad es malo? O sea, es bueno seguramente para los venezolanos en su día a día, en una situación de emergencia, pero eso puede llevar a que haya un poco más de tolerancia, digamos, por el régimen si la situación de repente se estabiliza, y que eso signifique, bueno, que no siga empeorando, ¿no? Por más de que no signifique que mejoren las cosas. Sí, yo creo que el régimen lo intentó y no le funcionó. Tanto no le funcionó que mira el resultado de la elección del 28 de julio del año pasado. Es decir, a pesar de que el régimen puso importante esfuerzo, propagandísticamente hablando, en vender la idea de que el país se estaba arreglando y de que el país se estaba normalizando y de que la economía era estabilizable, la gente no confía y no cree, porque es que además el sueldo mínimo en Venezuela sigue siendo de $3 diarios, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Es decir, en algunos casos es de $1 diario. En Venezuela los sueldos siguen siendo paupérrimos, la seguridad social no existe, las pensiones no existen, la economía está acabada, los servicios públicos están acabados. Obviamente hay una burbuja donde un sector muy limitado del país se benefició de esta dinámica económica, pero el país no es normalizable. Y el régimen, a pesar de que lo intentó por esta vía de una falsa liberalización, tampoco le funcionó. Y ahora, dado que le dieron cierta, porque además ellos usan esto como un sistema de incentivos y también de castigos, es decir, ellos, bajo la lógica de intentar normalizar el país, jugaron a abrir ciertos sectores de la economía para que la gente sintiera que la economía estaba mejorando. Ahora, como no les funcionó, entonces ahora van a castigar a la gente. ¿Y cómo la van a castigar? Imponiendo precios, aplicando más controles y restricciones, porque además se les está a ellos restringiendo el acceso a divisas. Entonces ahora, por supuesto, como hacen estos regímenes, van a poner a sufrir a la gente para ellos seguir enriqueciéndose en la medida de lo posible. Y por eso es que yo insisto que la verdadera sanción que han sufrido los venezolanos no han sido las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional, es el chavismo. Sabemos que además están muy metidos con el narcotráfico, donde deben percibir un montón de dinero, ¿no? ¿Cuál es el papel ahora del narcotráfico con el régimen? Este, ¿Qué tanto apoya el régimen eso? Em, co- ¿Nos puede describir un poco de esa dinámica? Sí, yo creo, para resumírtelo, yo creo que no es que hay una relación entre eso, entre el narcotráfico y el régimen, es que el narcotráfico es el régimen, es parte del régimen, es parte de lo que gobierna hoy Venezuela. No es un secreto, está claramente y en múltiples estudios y reportes las rutas de narcotráfico que hoy facilita Venezuela. Se ha convertido en un área tremendamente atractiva para el flujo de intercambio de narcóticos. Eso evidentemente está rastreado y hay suficiente evidencia para demostrarlo. Y a eso se agrega el control de grupos irregulares también sobre el territorio venezolano, es decir, la guerrilla colombiana, los grupos, digamos, de diferentes índole que operan en el país. Entonces, no solamente que es un país que el régimen ha destruido intencionalmente, sino que es un régimen que ha cedido territorio, que ha cedido control, que ha cedido, digamos, incluso parte de su dinámica institucional para favorecer documentos oficiales a personas vinculadas al terrorismo y narcotráfico, para favorecer sus actividades ilícitas, para favorecer el control territorial de grupos armados irregulares. Entonces, eso además nos sitúa, Ian, en una dinámica donde ya el problema político, el problema en Venezuela dejó de ser político. Ese tema de la dinámica política la cerramos el 28 de julio del año pasado. Porque sí, la elección, Venezuela durante años, la oposición demostró que había ganado, o decía que había ganado las elecciones y sabíamos que habíamos ganado las elecciones. Pero el 28 de julio, por primera vez, lo demostramos con ese despliegue que nos permitió tener más del 80% de las actas en tiempo récord y demostrar con papel en mano, que no habíamos hecho nunca, cómo ganamos esa elección. Y por eso es que la gente votó ese día masivamente, entendió que el régimen se había robado la elección y por eso en la farsa electoral de hace un par de semanas la gente no salió, porque la gente dice, ya yo no voy a volver a someterme a esto para que me vuelvan a robar. Es decir, el régimen le quitó todo valor al voto, si es que le quedaba alguno, como lo demostramos los venezolanos el 28 de julio. Entonces, ya el capítulo de la política se cerró en el país. Ahora hay que asumir que estamos frente a un régimen, nosotros siempre lo hemos asumido, pero digamos, frente a los ojos de todos, un régimen criminal. Un régimen que
claramente es represor, violador de derechos humanos, criminal, vinculado a actividades delictivas internacionales y que evidentemente debe ser presionado y debe ser, digamos, cada vez más arrinconado en función de su naturaleza hasta forzar que se vayan y hacer que se vayan. Pedro, yo te quería preguntar, ya mismo se va a cumplir un año de ese 28 de julio y han habido, han pasado muchas cosas desde ese entonces. ¿Cuál, cuál fue la estrategia de ustedes una vez superado el capítulo político? Digamos que ustedes, si siempre supieron que era un régimen criminal, tal vez tenían previsto que pudiera suceder esto, ¿no? Que a pesar de una victoria a todas luces comprobada y arrasadora, que el régimen no reconocería la victoria electoral de la oposición. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tenían en mente, dado lo que ha pasado? ¿Cuál es la estrategia de ustedes de ahora en adelante? Es muy importante tu pregunta porque obviamente la gente, y nos pasa mucho, puede cuestionar un poco el hecho, hay frustración y es normal, porque bueno, es cuando te enfrentas a un régimen criminal, que además es un régimen poco convencional en sus maneras de hacer las cosas, a veces enfrentarlo es muy complejo, sobre todo porque uno es un demócrata y uno cree en otra manera de hacer las cosas. Yo creo que el acierto del 28 de julio tiene que ver con que nosotros usamos un mecanismo convencional como es una elección, pero cuya organización y despliegue y defensa fue no convencional, porque esas 160 antenas de Starlink que logramos entrar en territorio venezolano para que se transmitieran las actas de votación junto a los escáneres, fue una cosa bastante desafiante y fue bien osado por parte nuestra, de manera clandestina. Y se logró. Eso fue lo que permitió tener las actas en tiempo real. Entonces, ahí tú demuestras cómo, usando una herramienta convencional como es una elección, con todas las reglas injustas y con todas las reglas, digamos, en contra, con todo y eso, decidimos acudir porque habíamos diseñado un plan de organización para esa elección y una estrategia que terminó por demostrar nuestra victoria. Casi que no hay manera, con ese resultado 70-30, de dudar lo que pasó allí. Entonces, por eso yo insistía mucho en la lógica del factor sorpresa, es decir, no es tanto, al final un régimen como este, que es un régimen no convencional, en su manera de proceder, requiere de acciones mixtas para ser derrotado y para sufrir debilitamiento. Por eso es que la operación de rescate nuestro también fue no convencional. ¿Por qué no sirvió el salvoconducto? ¿Por qué no sirvió la vía de la negociación cuando se intentó? Porque, bueno, evidentemente es un mecanismo convencional para unos tipos que son unos criminales. Entonces, ¿qué terminó funcionando? Bueno, un rescate. Es decir, un rescate y en sus narices, y como decimos nosotros, a lo malandro, o sea, para adelante, así delante de ellos. Entonces, eso demuestra que la estrategia tiene que ser una combinación de elementos convencionales y no convencionales, donde incluye además estrategia, liderazgo, disciplina, pero sobre todo organización dentro del país. Pero una organización que pasa por asumir que estamos enfrentando un régimen criminal que está persiguiendo, que está yendo contra todo el mundo. Entonces, es una lógica de clandestinidad. Clandestinidad en el siglo XXI, con lo que eso significa, en un nivel de hiperconectividad como el que tenemos. Entonces, eso obliga a que el liderazgo sea tremendamente eficiente, tremendamente disciplinado, con estrategia, con claridad, para organizar internamente y coordinar con los actores internacionales que tienen mecanismos de presión. Law enforcement, por ejemplo, obviamente el tema de las sanciones, el tema del acceso a la economía por parte del régimen, el cierre de los mercados financieros para que no se sigan enriqueciendo. Y al final el régimen está cometiendo el propio error de, como ellos saben lo que han hecho, ellos tienen que acelerar. Y eso es como el carro que está atrapado en un lodazal. Mientras más acelera, más se hunde. Entonces, eso es lo que está pasando. El régimen cada vez intenta acelerar más su represión, intenta acelerar más su manera de involucrarse públicamente en el crimen internacional, y eso lo que hace es que cada vez queda más expuesto. Entonces, nosotros tenemos que ir cerrando las vías de acceso al dinero, las vías de acceso a la legitimidad y al reconocimiento internacional, y hacerlos cada vez más aislados del mundo. De manera que con eso y con un liderazgo firme y con una negociación seria y de verdad para la transición, se usen los incentivos correctos para presionarle, y evidentemente usando mecanismos convencionales y no convencionales, que como te podrás imaginar, no puedo mencionarlos todos acá. Creo que acabas de describir cómo es tan diferente la oposición bajo el liderazgo de María Corina Machado hoy de lo que vino antes. Y no quiero menospreciar
todos esos esfuerzos que sí eran impresionantes, pero tengo la sensación, y como tú sabes, yo pienso que lo que ocurrió con la elección el año pasado y todo lo que se logró hasta ahí y desde entonces, para mí es una cosa histórica. Lo escribí en mi columna en El Comercio en el Perú, y creo que se sigue comprobando eso. Eh, pero, pero tengo la sensación de que el pueblo venezolano también lo puede estar percibiendo así. Y no sé si nos puede decir algo más de cómo este episodio, estos momentos en Venezuela son diferentes de lo que vino antes, y, y quizás darnos una idea de lo que podemos estar esperando. Yo vi, por ejemplo, que el otro día María Corina puso en su cuenta de Twitter un mensaje, no sé si es críptico, pero con la imagen de los Champions 5-0. Quería decir algo. eh, Quizás nos puedes explicar todo eso. Sí, mira, yo creo que el venezolano ha aprendido mucho. El venezolano ha aprendido mucho y bueno, es normal, después de 26 años de errores, de aciertos, de experiencias, no aprender. Oye, quien no aprende de eso, pues está condenado a repetir históricamente sus errores. Y yo creo que el venezolano ha aprendido mucho. Creo que al final también María Corina, bueno, como ustedes lo saben, que también han seguido su carrera, digamos que el momento de su liderazgo se dio en el momento que tenía que darse. Probablemente después de vivir todo lo que vivimos, creo que su claridad y su nitidez desde el día uno existió, pero bueno, quizás el país no estaba listo para asumir ese liderazgo con esa claridad, pero finalmente el pueblo venezolano la respaldó de una manera como ningún a otro liderazgo ha apoyado en la historia reciente, con ese 92% en la primaria épico y de ahí en adelante pues todo lo que vino, ¿no? Hemos aprendido mucho y el venezolano hoy sabe cuándo hacer las cosas, cómo hacerlas y en qué momento sí y en qué momento no. Por eso es que el 25 de mayo, con la elección, esta farsa electoral que hubo en Venezuela, el mensaje de ella fue simple. Cuando es sí, cuando no es no. O sea, el venezolano cuando va a salir y cuando va a defender su cosa y va a responder, lo hace. 28 de julio. Pero cuando sabe que su esfuerzo es inútil, que se están burlando, que lo están robando, no sale. Y la gente no salió el 25 de mayo. Entonces, hay una madurez y hay una confianza de la gente en un liderazgo que ha sabido mostrar con hechos que se está avanzando. Ahora la gente también sabe que lo que estamos enfrentando no es fácil, es un proceso muy complejo, como hemos descrito acá. Con relación a lo que mencionabas de ese post de ella y el 5-0, es curioso porque, claro, mucha gente piensa que es un mensaje subliminal y puede que lo sea, porque ella se refiere, y de hecho escribió un artículo que luego salió, creo que salió el día siguiente en el diario La Nación de Argentina, donde ella habla del 4-0. El 4-0, te lo resumo brevemente, el 4-0 es el primer acierto, primer gol, fue la primera victoria, la primaria del 22 de octubre de 2023. Esa primaria fue una derrota para un sector del régimen que aspiraba a que esa primaria iba a ser un fracaso porque no iba a participar nadie. Y el régimen calculaba aproximadamente unas 300.000, 400.000 personas en esa primaria y votaron 2 millones. Ese fue el primer gol. Luego, el 28 de julio. El régimen no se esperaba que nosotros íbamos a tener la capacidad de mostrar en 24 horas el resultado real de esa elección. Y eso fue una derrota directa a Nicolás Maduro. Entonces, ese fue el segundo gol. El tercer gol, la operación Guacamaya. Es decir, nuestra salida de la embajada y cómo se dio fue un acierto estratégico, pero además fue un factor sorpresa clave. El régimen nunca se lo esperó y el régimen lo que estaba buscando era que nos muriéramos ahí adentro o matarnos o que nos entregáramos. Jamás ellos calcularon en su cuestión, en su mesa estratégica que nos íbamos a escapar como nos escapamos. Y el cuarto gol tiene que ver con precisamente el 25 de mayo y el que la gente no haya salido. Es decir, ese silencio, esas calles vacías. Ahora, el 5, que es ese 5-0, al final lo que dando a entender es que, bueno, por ahí debe venir una quinta victoria, que creo que todavía ninguno sabe cuál va a ser, pero que, bueno, como dice ella, hay dos términos que a mí me encanta que haya utilizado recientemente. Uno es la paciencia estratégica, que suena un poco, digamos, aletargado, pero creo que es clave. Y lo segundo que ella ha dicho, que es que
Cuando ella está en silencio no significa que no esté trabajando, sino todo lo contrario. Estar en silencio no significa manos caídas, sino que está trabajando arduamente y lo ha demostrado. Pedro, tengo una pregunta que viene por este lado, ¿no? De qué es lo que deberíamos esperar quizás de cara a futuro y pensando también en el hecho de que vos estuviste preso, digamos, ¿no? En la embajada, pero en definitiva rehén de la dictadura, del gobierno, también tus colaboradores, pero por ejemplo María Corina está libre, ¿no? Entonces mi pregunta quizás es un poco ¿por qué el gobierno venezolano la sigue dejando libre? Y entonces me pregunto si ella fuera encarcelada, que ojalá que no, ¿no? Pero digo, ¿podría ser esa una gota que colme el vaso del pueblo venezolano? O qué es lo que tiene que pasar, digamos, para que internamente haya Mm. algún tipo de cambio, digamos, sin necesidad, digamos, de esperar a, bueno, que haya o más sanciones o que se detenga el flujo de dinero hacia la represión desde el exterior? Fíjate, María Corina en la práctica no está libre. De hecho, tiene 8 meses, más de 8 meses en clandestinidad. Ella no ha podido salir. De hecho, salió el 9 de enero, en la víspera de la juramentación de Maduro, que es cuando se la llevan por unos minutos, que se hace noticia mundial que la habían detenido y eso pues alborotó el avispero y salió este post de Donald Trump diciendo que había que liberarla inmediatamente y bueno, hubo presiones, claramente hubo movida rápida y la liberan. Pero salvo ese momento en particular, desde agosto del año pasado ella ha tenido que estar en clandestinidad porque, como decimos nosotros, la están cazando. Y la están cazando porque el régimen sabe perfectamente lo que representa ella. Y ella ha asumido con una enorme valentía y una enorme determinación, pero un enorme sacrificio, el estar en un lugar a resguardo, sin poder salir, dependiendo de su conexión a Internet, para hablar con el mundo, para bajar línea, para comandar, para hablar con la gente, para mantenerse activa, sin poder ver a su familia. Nosotros, además, éramos para ella al final un mecanismo de presión que usaba el régimen, porque evidentemente cada cosa que ella hiciera contra el régimen se iba a ensañar contra nosotros para ponerle a ella ese peso sobre su espalda. Por eso es que nuestra liberación para ella es liberadora también, para poder hacer lo que tiene que hacer, al igual que la salida de su mamá, que también se dio hace unas semanas. Y la verdad es que ella no está libre. De hecho, no está libre y es parte de la preocupación que tenemos, porque al final está en clandestinidad. El segundo liderazgo del país, Juan Pablo Guanipa, estaba también en clandestinidad y lo consiguieron. Todavía no se sabe muy bien si fue que alguien lo delató, si fue que hubo un error allí, lo que sea que haya sido, pero le llegaron, lo detuvieron, lo secuestraron. Entonces, obviamente hay que cuidarla. Ella hoy es un activo fundamental de la lucha, es el activo fundamental de la lucha por su liderazgo, junto a Edmundo González, que es el depositario de la soberanía nacional y del voto, de la expresión popular. Em, pero bueno, es muy complejo porque ella al final, mientras hay algunos opositores que sí están en las calles y que participaron en la farsa del domingo hace 2 semanas y están haciendo pues desastres, la verdadera líder del país que los venezolanos reconocen está en clandestinidad, pero a pesar de eso muy firme. Y ella lo último que dijo hace poco en una entrevista es que ella, así se lo ofrezcan, ella no se va del país. Sí, no me refería a que, por supuesto, tuviera libertad de actuar ni para hacer lo que quiere ni lo que debería hacer, sino que quise decir por lo menos que cuesta creer que un gobierno que tiene semejante tecnología de vigilancia y un aparato represivo tan importante no Mm. sepa dónde está. Ojalá que no sepa dónde está y que esto sea una victoria de la oposición y de María Sí, Corina. yo Pero creo digo, que no lo saben, yo creo que quizás no si lo lo saben. supieran, sí. No, digo, si lo supieran, ¿se animarían? Esa es la pregunta. Probablemente hay un sector que sí, que hay un sector que además sabe perfectamente que su lucha es existencial, es decir, ellos saben que para ellos no existe espacio para dos y evidentemente podrían ir contra ella, pero eso evidentemente puede desatar otras cosas. Em, pero yo quiero acotar dos elementos. El primero, sí, es un régimen que tiene un importante sistema de vigilancia y tiene una inteligencia muy peligrosa y que son capaces de cualquier cosa, pero nosotros nos escapamos frente a ese sistema. Es decir, que tampoco es que es infalible. Y eso es importante. ¿Ok? Y esas las razones pueden ser muchas, pero no es infalible. ¿Ok? Y eso creo que es lo más importante a tomar en cuenta acá, con toda la vigilancia que existe. Y lo segundo es que
Esto no tiene que ver con una persona. Evidentemente ella hoy encarna un liderazgo evidente y legítimo en el país, pero hay una estrategia que trasciende a la persona. Y te pongo el mejor ejemplo, fue la propia campaña del 28 de julio. Esa campaña se hizo con todos los jefes de campaña de los estados del país digamos, las cabezas nacionales o presas o en clandestinidad o exiliadas. Porque presa nosotros nos incluía a nosotros presos en una embajada. Y con todo y eso manejamos una campaña de la embajada y la ganamos. Y eso es lo que no nos perdona el régimen. Entonces, pero a pesar de que todas las cabezas en su mayoría fueron desarticuladas, la estrategia siguió, el trabajo se hizo y logramos el resultado. Entonces, lo más importante es tener estrategia y tener plan y tener organización. Eso trasciende a la persona. La persona obviamente es importante, porque el liderazgo es lo que impulsa muchas cosas, y la energía del liderazgo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un componente importante de, digamos, de estrategia que no podemos obviar y en el que ella ha sido clave también precisamente previendo todos los escenarios habidos y por haber, porque nosotros entendemos que estamos enfrentando un régimen criminal y así como cuando nos escapamos sabíamos que corríamos un riesgo enorme en nuestras vidas, entendimos que había que hacer. Y ese liderazgo que tú dices que trasciende a la persona de María Corina, ¿nos puedes contar un poco, digamos, esta estrategia que me imagino que también tiene una estrategia del día después, de ojalá algún día superen este régimen de represión, digamos, de transición hacia una democracia liberal? También tiene, digamos, alguna serie de valores que trascienden, digamos, y que son compartidos por esta organización, por esta estructura, o es más algo sui generis, algo más como que ha sido adaptado a la situación muy particular de Venezuela. Mira, una de las cosas que a mí más me apasiona de hacer lo que hago y de seguir haciéndolo es que no solamente hemos tenido la asertividad estratégica de diagnosticar esto correctamente y de entender lo que estamos enfrentando, y de saber que hay que derrotarlo porque es clave para poder avanzar, sino que también le hemos dedicado muchísimas horas, Gabriela, muchísimo tiempo a nuestra visión de país y a nuestro proyecto de país, que se llama Venezuela Tierra de Gracia, que es un proyecto cuyo factor fundamental y su eje esencial es la libertad. Y nosotros, María Corina ha invertido incluso desde su clandestinidad innumerables horas en hablar con empresarios, con inversionistas, con gente que queremos que vea la oportunidad que representa una Venezuela libre. No hacer negocios con el régimen que le da un pedazo ínfimo de una torta podrida. No, no, no. Es la oportunidad de la Venezuela libre para invertir, para recuperar, para reconstruir desde una visión de libertad económica, desde una visión de libre mercado, desde una visión de respeto a la propiedad privada, desde una visión de respeto a la libertad individual, de Estado de Derecho. Es decir, hay un proyecto que además María Corina lo viene defendiendo desde aquel momento cuando habló del capitalismo popular, hace ya 14 años, de 15 años, y donde hay una claridad desde la visión, los valores, y eso pasa por, además, es fascinante porque el proyecto está dividido en áreas y en cada una de las áreas hay un desarrollo desde Y esa eso también visión. la distingue de los proyectos de oposición anteriores, creo. Absolutamente, absolutamente, porque además ella es la primera que ha dicho que socialismo nunca más, que eso hay que dejarlo atrás. Y eso es clave porque es una redefinición de la relación Estado-ciudadano, es una redefinición de la dinámica del ciudadano como protagonista. Entonces, yo creo que es fascinante. Hay por algo, entiendo que está publicado, hay una página web donde está eso publicado. Los invito a todos a que lo puedan ver. Se llama Venezuela Tierra de Gracia, el proyecto. Hemos invertido muchísimo tiempo allí y por eso, como dice ella, no es solo prepararnos para derrotar al régimen, sino para reconstruir muy rápido Venezuela. Obviamente, el triunfo de María Corina y toda la oposición sería importante para Venezuela, pero también lo sería más allá de Venezuela, ¿no? Algunos de nosotros pensamos que tendría un impacto muy positivo sobre Cuba, sobre los extremismos de la izquierda. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué impacto tendría un triunfo de la oposición en Venezuela, afuera de Venezuela? Yo lo creo así, yo creo que hay un impacto, porque estos regímenes además, o sea, quizás si cae el régimen castrista primero, probablemente Venezuela no se afecte. Si cae el otro régimen en Nicaragua, probablemente no afecta directamente a la región.
Pero si cae Venezuela, que es una especie de nodo conductor entre todos estos regímenes, hay una oportunidad de cambio político, porque empieza como a derrumbarse ese muro que Venezuela ha construido y que evidentemente ha aprendido mucho de los cubanos, vale decir, del régimen castrista. Pero digamos, es una oportunidad para derrumbarlo definitivamente por la dependencia que estos regímenes tienen de Venezuela, a pesar de esas circunstancias, ¿no? Y yo estoy seguro que la libertad de Venezuela sería un faro que irradiaría a todo el hemisferio, no tengo la menor duda, no solamente en materia ideológica o en esta visión de la libertad, incluso en materia de seguridad, incluso en materia de estabilidad democrática. Y yo creo que eso lo entiende la actual administración en los Estados Unidos, creo que eso lo entienden muchos actores de la región y fuera de la región también, porque Venezuela pasaría a ser un factor, digamos, un círculo virtuoso y no vicioso de relaciones con el mundo a partir de valores democráticos, occidentales, liberales, como los querramos ver, y eso es tremendamente emocionante, pero además una gran oportunidad para la región. Y creo que hoy María Corina de alguna manera encarna ese proyecto y todo lo que se ha venido construyendo, y por eso el reconocimiento a su figura, luego que ganó la primaria con ese porcentaje, luego de todo lo que ha sufrido, luego de todo lo que sigue haciendo, y creo que es porque reconocen en ella no solamente ese coraje y esa valentía de desafiar lo que desafía, sino también de defender estas ideas que en algún momento eran bastante impopulares y que hoy, afortunadamente, en algunos rincones como Argentina y otros lugares de la región se defienden con tanta vehemencia. Y creo que eso al final rinde frutos, cuando se hace política con ética, con valores y con visión muy clara. Bueno, Pedro, creo que podríamos seguir hablando bastante tiempo, pero te vamos a liberar. Ya nos dedicaste bastante de tu tiempo. Te queremos agradecer por estar con nosotros esta semana y bueno, esperamos que sigan adelante con el trabajo de liberar a Venezuela, ¿no? El único país en América del Sur en este momento que vive bajo una dictadura, pero no el único de América Latina. Así que bueno, muchas gracias Pedro por estar con nosotros, gracias a Ian, gracias a Gabriela por estar también ahí y bueno, mantener la charla viva y hacer muchas preguntas. Nos vemos entonces la próxima semana con otro episodio del Cato Podcast. Los esperamos. Gracias, Gracias Pedro. a ustedes, gracias a Gracias, ustedes, Pedro. encantado. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.